grabando. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video, en realidad como un video de YouTube. El otro día me puse a investigar en YouTube qué significaba la palabra creepypasta. Y la verdad es que nunca en mi fucking vida lo había escuchado. Entonces digo, vamos a ver de qué trata. La palabra significa espeluznante, la palabra creepy. Creepypastas. Y significa lo siguiente. Creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet. La intención es asustar o inquietar al lector. Entonces dije, ¿por qué no reaccionar a esta palabra nueva que recién hoy la encontré? O sea, no sabía de su existencia. La última vez cuando hice un video de los peores dolores que puede sentir un humano, me apareció esa palabra y dije, algún día voy a reaccionar a eso. Vamos a buscar un video en específico que nos llame la atención, que nos dé miedo, pero no sé cuál. Tampoco tanto, porque tampoco estoy muy valiente. Y vamos a buscar la palabra creepypasta. Y aparecen cosas así, asquerosamente horribles. Vendría siendo como un iceberg de ciertas historias, como la parte oscura de las historias. Como por ejemplo, creepypastas del Chavo del 8. Y vos decís, pará, tampoco es tanto. Sí, bueno, lamentablemente sí. Veamos, ¿qué podemos ver? Porque yo no entiendo nada. Uy, qué feo este. 4 creepypastas, pero si dice así. Bueno, no importa. Que no te dejarán dormir. ¿Lo vemos o no lo vemos? Me llama la atención este. Pero ¿y si no puedo dormir esta noche? Y la verdad es que tengo sueño. Quiero dormir. Estas son 4 creepypastas que no te dejarán dormir. Número 4. Edward Mordrake. En ocasiones, de forma inevitable, algunas personas presentan malformaciones en su nacimiento y con las que tienen que lidiar el resto de su vida. Edward Mordrake fue uno de ellos, un chico que nació con 2 caras, una cara extra que, según dijo, podía susurrarle. Nacido en una familia rica en algún momento del siglo XIX, Edward no pudo recibir ninguna ayuda médica, nadie quería arriesgarse a extraer esa cara. El riesgo a dañarle irreversiblemente era muy alto y después de todo, salvo el estético, la cara no suponía un problema. Sin embargo, sus padres desde bien temprano notaron que no era exactamente así. Cierto era que la cara no podía hablar y aún menos comer, pero sí que podía gesticular, podía mover los labios sin emitir ningún sonido, podía sonreír y podía llorar, pero sin lágrimas. Ese abanico de emociones estaban conectados a Edward, pero de una forma diferente. No reían o lloraban al unísono, sino que la cara sonreía cuando Edward lo pasaba mal y se entristecía si estaba bien. Como dije, la cara también podía mover los labios y aunque ni los médicos ni la familia escuchó nunca nada, Edward sí que podía. Aseguraba que podía escucharle susurrar algo que no entendía, pero aún sin entenderlo le aterrorizaba, le impedía dormir por las noches y cada vez estaba más al borde de la paranoia. Rogó y suplicó que le quitaran esa cara, pero no quisieron, y Edward tuvo que convivir con ella hasta que ya no pudo más. Cuando llegó a los 23 años se suicidó, dejando una nota explicando que ya no podía soportarlo más. No lo sabía porque no lo entendía, pero creía que en el fondo eso era lo que quería la cara, y no le dejaría en paz hasta conseguirlo. Quizá tan atormentado como estaba Edward lo estaba esa cara extraña y su única forma de liberarse era llevándole a la locura y al suicidio. Seguramente esta historia de las 2 caras os suene vagamente por la primera película de Harry Potter. El tema es que lo de las 2 caras es una leyenda muy antigua y se ha utilizado en diferentes ámbitos, tanto en películas, libros como temas musicales. Se comenta que puede que sí se diera realmente un caso parecido a como se explica en esta historia y que esa persona nacida con 2 caras llegase a suicidarse. Los motivos, claro, serían desconocidos. Número 3. Una carta del asesino de mi hija. La familia estaba destrozada. Pronto se cumpliría el año de la desaparición de Emily, y su madre, padre, hermano no se sentían con fuerzas para afrontarlo. Hasta hace poco, seguían aferrándose a la idea de que regresaría, que sin saber cómo un día aparecería. Pero ya había pasado un año y tenían que empezar a cambiar la palabra desaparecida por fallecida. Cierto que podía ser relativamente poco tiempo, pero para una niña de 13 años, desaparecer sin dejar ni una sola pista era demasiado. Entonces ocurrió lo inimaginable. La madre recibió un email con información sobre su hija, titulado "Una disculpa por lo que hice". En el email, un desconocido, sin dar su nombre, cuenta que Emily está muerta porque él la mató. Se recrea en cómo alargó el momento, cómo disfrutó torturándola previamente, aunque aseguraba que no la había violado. Confiesa que aun sabiendo que nunca podría estar con ella, nunca la quería. Se había intentado acercar, pero siempre le alejaba, así que solo pudo formar parte de sus fantasías. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Todos esos años, esa obsesión por ella fue creciendo, cada sueño la tenía ella como protagonista, y en el fondo sabía que no iba a terminar nunca, que solo podría terminar si él hacía algo al respecto, y lo hizo. Le explica cómo lo preparó todo, la cabaña en el bosque, las cuerdas para atarla, las herramientas para matarla. Fue un día cuando ella volvía del colegio cuando consiguió llevársela a la cabaña sin utilizar la fuerza, porque ella confiaba en él.
En este punto la madre hizo una pausa. ¿Su hija confiaba en un asesino? Tenía que ser algún amigo suyo. Cada vez la idea se hacía más clara. No le daba mucha información, pero intuía que cuando terminara la carta podría encontrar al asesino de su hija, así que continuó. Reiteró, le aseguró que no la tocó sexualmente, no por falta de ganas, sino más por respeto. Aunque estaba seguro que esa parte no la entendería, le recordó que él estaba enamorado de ella. Asimismo, después de contarle cómo lo hizo, dijo que ya no tenía sentido. Creía que todo iría mejor, pero fue lo contrario. Desde entonces no ha pasado un solo día que estuviera más vacío que antes. Durante todo este tiempo solo ha hecho que pensar que él también debe morir. Y eso es lo que va a hacer. La carta era para comunicarle que se suicidará en el aniversario de Emily. No espera que eso le reconforte, pero en último término, que trate de comprenderlo. Después de leerlo, lógicamente la madre no paró de llorar. Pensó, se le pasó por la cabeza que todo aquello podía ser la broma de alguien, que solo quería hacer que su familia sufriera aún más. Por eso, como después de todo no daba mucha información, no se le enseñó ni a su marido ni a su hijo. Trató de poner buena cara, disimular y pasar el aniversario como fuera. Al día siguiente, recién despertada, escuchó un ruido muy fuerte, un disparo que venía de la habitación de su hijo. Ella con el marido fueron corriendo para ver qué había pasado, pero para cuando entraron, ya era demasiado tarde. El chico se había pegado un tiro en la cabeza. El marido comenzó a llorar. Ella no pudo ni respirar. Era el hermano. ¡Qué hijo de puta! Era el hermano. Esto sí me chocó. ¡Qué increíble! Ahora, entonces, ¿estas historias son reales? ¿O no? No, me muero. Número 2. I'mHappy.Abby. Como muchos sabrán, Internet y más la Deep Web está plagado de imágenes creadas para desquiciar a la gente, imágenes que muestran la parte más oscura del ser humano. I'mHappy.Abby era uno de esos proyectos. Empezó tímidamente como un vídeo que intentaba parodiar o reírse de los demás vídeos similares. Empezaba mostrando un smiley face pero con los ojos y la boca recortados de otra imagen. El vídeo original mostraba esa cara mientras de fondo podía verse una estantería con una verdadera colección de cabezas decapitadas, eso sí, de plástico, aunque tenían el detalle de tener la boca cosida forzándoles una sonrisa. El proyecto desapareció, se publicó un par de veces en páginas populares, pero enseguida lo eliminaban, un chiste que no llegó a tener gracia. Sin embargo, con el tiempo reapareció la misma cara, pero en formato .gif. En esta versión no salen las cabezas de fondo, se limita a transformarse grotescamente en otra cara mucho menos simpática, lo que parece ser otro intento de smiley face, pero con la boca arrancada y sin ojos. Los creadores del primer vídeo no se hacían responsables y dijeron que seguramente tenía que ser la creación de un fan que parecía estar obsesionado y desquiciado. La gran mayoría que siguió el tema del GIF recibieron vídeos en sus cuentas privadas de cómo alguien le estaba cosiendo la boca a una cabeza real decapitada, formando lo que intentaba ser una sonrisa, pero por como lo describían, conseguía una expresión muy incómoda de ver. Los vídeos eran desagradables, claro, pero lo peor era que cada día recibían otro vídeo, otra cabeza, otra sonrisa. En total recibieron 23 vídeos, de los cuales muchos de ellos se negaron a ver, cosa totalmente comprensible. Después de ver los primeros vídeos se sentían incapaces de ver el GIF, sabían que de alguna forma oculta, esta imagen era una de esas cabezas decapitadas forzadas a sonreír, forzadas a ser feliz. Número 1. Cintas de vídeo. Esta historia comienza con Steve, que explica una de las cosas más extrañas que ha visto en la vida. Todo tiene lugar en una gasolinera en Pensilvania y gira en torno a Jeremy, un compañero de trabajo nuevo que había entrado hacía unas pocas semanas. De las pocas veces que había coincidido con Jeremy en los cambios de turno, le pareció un tipo extraño, muy callado y con una extraña sonrisa. Todo eso no sería un problema para él o su jefe si no fuese porque desde hacía una semana más o menos notaron que faltaba aceite de motor, producto que desaparecía sospechosamente durante el turno de Jeremy. La intuición parecía bastante clara. En algún momento durante su turno aprovechaba para llevarse el aceite y a cada día que pasaba, quizá por la confianza de no ser pillado aún, robaba más cantidad. Su jefe, harto ya de la situación, quiso ponerle remedio rápidamente, pero aunque parecía bastante claro, no tenían pruebas. Miró las cámaras de seguridad por encima, pero no vio nada extraño. Necesitaban algo, pruebas. Por eso le pidió a Steve que después de su turno se llevara las cintas y las examinara segundo a segundo y que le avisara de cualquier cosa sospechosa. Para Steve no era el mejor plan del mundo, pero aceptó después de asegurarle que le pagaría ese favor como horas extra. Así que bueno, si solo tenía que mirar las cintas no parecía tan terrible, así que se puso a hacerlo. La primera hora era aburridamente todo normal. Pudo ver como Jeremy entró a las 4 de la tarde, cambiándole el turno a una trabajadora. A las 4:03 entró una clienta habitual, la señora Thompson. Compró un periódico, un paquete de tabaco y se marchó. Al momento entró un chico para llenar el depósito de su Harley, cogió una bolsa de golosinas, pagó con tarjeta y se marchó. A los pocos minutos entró otro chico, tenía una gorra y no se le veía la cara, pero no parecía sospechoso. Llenó su depósito, pagó y se fue. Todo era normal. Jeremy atendía a la gente con normalidad y no parecía que la cosa fuera a ponerse más interesante. Ver cómo alguien trabaja de dependiente
pendiente no es emocionante que digamos. Sin embargo, esa idea se difuminó al cabo de 1 hora exactamente, a las 5:03. Justo a esa hora, la señora Thompson entró de nuevo a la tienda, compró de nuevo el periódico y el paquete de tabaco y se marchó. Era extraño, pero por un momento pensó que quizás se le había olvidado que ya lo había comprado, o era lo que hacía cada mañana, comprar 2 veces lo mismo. Mientras intentaba encontrarle algún sentido lógico, entró de nuevo el chico de la Harley para llenar el depósito y de nuevo cogió la bolsa de golosinas. Todo estaba tornándose de un color muy Estaba grabado. ¡Oh! oscuro. Se quedó expectando a ver si aparecía esa tercera persona con gorra y cuando le vio entrar para hacer lo mismo que había hecho, le entró un escalofrío. Y no terminaba ahí. Los mismos clientes hacían la misma rutina cada hora. Se repitió a las 6:03, a las 7:03, a las 8:03. Podía parecer que la cinta estuviera trucada, pero Jeremy era el único que hacía las cosas distintas y a través de las ventanas podía verse cómo se movía el sol. Lo adelantó rápidamente y seguía sucediendo a las 9:03, a las 10:03, a las 11:03, pero a las 12 apareció repentinamente la cara de Jeremy sonriendo. De algún modo sabía que mirarían las grabaciones y parecía que todo aquello le divertía. Se percató del detalle de que cuando se puso frente a la cámara el aceite ya había desaparecido de un segundo a otro. Eran las 12 de la mañana, no pudo dormir nada esa noche. Le llevó las cintas a su jefe para que las viera y como era de esperar, estaba tan asustado como él. A las 4 de la tarde Jeremy empezaría su turno y no sabían qué hacer, pero a las 4:33 aún no había aparecido. Le llamaron pero no contestó. Llamaron a la policía. 9:33 de la noche. Steve no entendía nada. Habían pasado 5 horas sin darse cuenta. Miró su teléfono y recuerda que llamaron a la policía a las 4:33, pero en el registro de llamadas aparecía que los llamó de nuevo a las 5:33, a las 6:33, a las 7:33, a las 8:33. Llamadas que no recordaba haber hecho, pero si eso no fuera suficiente, al despertar a las 9:33, vio que el tiempo se había congelado. Su jefe seguía en la misma posición que antes sin moverse y los coches de la calle también se habían paralizado. Sin saber qué hacer, solo quería llegar a su casa. Por suerte, antes de que perdiera la cabeza, estando a mitad de camino, el tiempo regresó de nuevo y la gente no parecía haberse dado cuenta. Agotado, llegó a su casa y durmió. Le despertó la llamada de su jefe diciéndole que había contactado con la policía, pero que no podían encontrar la dirección de la casa de Jeremy porque dio una falsa. Una dirección que la última vez que había habido una casa fue en 1993 y se quemó completamente con la familia dentro, una tragedia que todos conocen. Por ello, le avisa que la policía quiere hablar también con él, que vaya cuanto antes, y eso hizo. No parecían sorprenderse de la historia de Steve, casi le miraban como si ya le conocieran. De todas formas, no podía prestarle atención a eso, tenía cosas que hacer. Desde hacía unas semanas había entrado un chico nuevo llamado Jeremy y su jefe sospecha que puede estar robando el aceite de motor. Le ha pedido que revise las cintas para ver si puede encontrar algo. No le parece un plan muy divertido, pero le aseguró que se lo pagará como horas extras. Bueno, supongamos que la última no la entendí, pero fue como demasiado raro. Yo estaba esperando que pasara algo, no sé, trágico. Bueno, pero no pasó. Sí me sorprendió mucho o sea, qué feo la situación del man este que tiene la cara acá atrás. Ay, qué incómodo. Y es como, no solo eso, sino que qué feo, porque imagínate que lo tenés ahí atrás, es como si tuvieras una persona, a mí que me fascina estar sola, es como si tuvieras una persona ahí constantemente hinchándote las pelotas. Encima no solamente no te dice como cosas específicas, sino que te dice como pequeños susurros, y obviamente la persona cuando ya se está cansando, se está poniendo paranoica, empieza a imaginar cosas, y creo que por eso escuchaba como que la cabeza parlante, o sea, su otra cara le decía como, lo llevó a matarse. La segunda historia me sorprendió muchísimo. Ahora qué feo, la situación pobre de la madre, qué triste. Qué feo debe haber sido para ella tener al lado al que secuestró a tu hija, encima le contó todo por mail, y qué feo, la verdad que qué trauma para esa mujer. Bueno, yo creo que también para el padre, porque imagínate que perdés a tu hija y no sé si semanas o días después perdés a tu otro hijo sin razones, y la única que sabe la razón es la madre. Horrible. Sí, como digo, la última no la entendí mucho, pero fue como demasiado raro. Ahora, había otro que no recuerdo cuál era. Ah, el de las cabezas. El de las cabezas, fuerte. No me sorprende porque sí he visto una historia, bueno, sí he leído historias medio parecidas, pero parecidísima, pero no sé si es la misma.
en donde sí hacían como brujerías con cabezas de humanos y le cosían la boca y los ojos. Horrible. Pero fue hace como 10 años, lo vi. Chicos, acá lo voy a dejar porque esto es como un relleno en mi canal. Ustedes saben que estoy reaccionando a los videos, a la serie de Kaulitz and Kaulitz. Entonces trato de meter otro contenido antes de volver a reaccionar a eso. Y nada, si a ustedes les interesa, pueden ver mis anteriores videos. Y nada, así que hasta acá lo dejo. Queridos amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like y compartilo. Y si no te gustó, como yo siempre digo, al que le guste bien y al que no, que se vaya a la... Paz y amor, beso de Mendoza, Argentina. Nos vemos la semana que viene. Bye.